Buenas tardes, señores, ¿cómo estamos? Espero que magníficamente bien. Bueno, ya ha llegado el momento de hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Hace mucho que no hago un vídeo de este tipo, pero ya ha llegado el momento. He leído vuestras interesantísimas preguntas y ahora toca, pues, contestarlas, obviamente. Pero antes de empezar con las preguntas, quiero hacer un breve anuncio para contarles que tengo un nuevo canal de YouTube, también de historia, pero esta vez bilingüe, con vídeos en español y en inglés también, y se llama Actual History. Seguirán sobre todo este formato, ¿no? Presencial, como mostrando la cara del presentador, pero también serán vídeos como un poco más largos, más específicos, más improvisados, contando pues temas que me interesan en el momento y sobre todo mi propio trabajo como historiador, cuando publique cualquier cosa o yo qué sé, cuando tenga charlitas con otros historiadores, alguna entrevista, algún documental, quién sabe. Ese será el lugar donde encontrarlo. Así que por favor, antes de empezar con las preguntas, denle a ese botoncito de subscribe, no solo en este canal, sino también en el nuevo de Actual History. Y sin más cosas que contar, empecemos con las preguntas. ¿Por qué Alfonso XII de España es el número 12 si no hubo ningún otro rey Alfonso antes? Sí que hubo, solo que de León, de Castilla, de Asturias, porque la tradición dinástica que se sigue es la de Castilla. Que lo que tenéis que entender es que cuando se juntan Castilla y Aragón, en la unión dinástica, no se crea un nuevo país, se unen los que ya existen, se unifican esas dos tradiciones monárquicas. O sea, bueno, que eran los Trastámara igualmente, o sea, los Trastámara eran castellanos, los abuelos de Carlos I eran los reyes católicos, al igual que eran bisabuelos de Felipe II, es la misma tradición, eran los Trastámara y todo ese linaje remonta a Don Pelayo. En toda esa mezcla, en todo ese linaje, se encuentra Alfonso I, por ejemplo, o Alfonso X el Sabio. O sea, Alfonso XII es el 12º de toda una tradición que se hereda. Siempre se me hicieron tiernos tus vídeos, simples, no siendo peyorativo, relajantes, interesantes y amenos. Muchas gracias. Aparte de la historia, ¿tienes algún otro tema que te apasione mucho? Sí, bastante. Me encanta el cine. De hecho, de niños, yo siempre quise ser director de cine de pequeño. Hacía cortometrajes con mis amigos, hacíamos como pelis caseras, ¿no? Un poco cutres, pero nos divertíamos mucho. Y ese era mi sueño de pequeño, ser director de cine, pero se metió la historia en medio y pues me enamoré de la historia y me dediqué a ella. Pero sí, me encanta el cine, soy bastante cinéfilo, también un poco la ciencia política también y bueno, y la música obviamente. No soy músico, pero mis padres sí, y tengo ese gusto, ¿no? El rock and roll, que lo heredé. Como historiador, ¿cuál es tu figura favorita y por qué? ¿Cuál es un mito o malentendido común sobre la historia que te gustaría aclarar? Pues de figura favorita, esa es una pregunta muy, muy difícil y es que tengo muchas. Lo complicado de un historiador, creo que sería súper difícil elegir una figura porque no son... Hay más de una figura que influye tanto en la historia. Son tantísimas, o sea... Me gustaría decir como algo básico, ¿no? Como Nelson Mandela, porque inspiró mucho su legado y como la labor que hizo para unificar Sudáfrica y todos sus pueblos. O Winston Churchill, porque era el líder bélico que necesitaba Inglaterra en el momento. O Isabel I, la reina virgen, ¿no? O sea, es que son tantas figuras. Es que es imposible elegir una. Pero lo que sí que te puedo contestar con seguridad absoluta es que un mito sobre la labor del historiador es que es todo fechas. Es que es mentira. La forma que enseña la historia en el bachillerato y en la ESO es totalmente errónea, porque intentan como obligarte a memorizar fechas y nombres de acontecimientos y de lugares y de gobernantes, pero el estudio de la historia no es eso para nadie. Sobre todo si os metéis a un grado en historia en la universidad, aprendéis sobre la realidad de la situación del historiador, que es aprender el alrededor, el contexto. Es una palabra que se repite mucho durante la carrera, de hecho. Contexto, que es el entender lo que sucede en la situación política, económica, social, por qué las cosas son así exactamente, y luego, si tal, te aprenden las fechas. O sea, son importantes, obviamente, pero la historia no son solo fechas. No sé si me explico. ¿Hay algún rey de Inglaterra que creas que esté infravalorado? Guillermo IV fue un gran diplomático que arregló la situación penosa de la monarquía que estaba sufriendo después del terrible reinado de su hermano mayor, Jorge IV. Durante su reinado se introdujo la ley de reforma electoral de 1832, que le dio el voto
a los pequeños granjeros, pequeños empresarios y comerciantes, ¿no? A la clase media-baja prácticamente, que fue uno de los grandes pasos en la democratización del Reino Unido. Creo que fue el penúltimo paso antes de darle el voto a la mujer, que eso fue ya cuando Inglaterra se convirtió en una democracia plena. El duque de Wellington, que era el primer ministro y famoso por haber luchado contra Napoleón, lo llamó un increíble hombre de negocios. Fue mucho más frugal con los gastos que su hermano mayor, su predecesor, Jorge IV, que gastaba una cantidad de dinero impensable, era un derrochador de cojones, súper extravagante, gastaba todo el dinero que estaba en la hucha de la Casa Real en fiestas totalmente innecesarias, no como Guillermo IV, que conservó gran parte de ese dinero que tenían. E incluso, y este es un dato que poca gente conoce, Guillermo IV intentó deshacerse del Palacio de Buckingham, intentó venderlo y convertirlo en un cuartel militar. Y luego su coronación también fue muy simplista, muy barata. En general, un monarca bastante benévolo. Una lástima que no sea tan conocido. ¿Cuál es tu equipo de fútbol? Pues la verdad es que no sigo el fútbol tan apasionadamente. No soy súper fan del fútbol. Pero si tuviera que elegir un club, bueno, elegiría dos, en primer lugar. Un equipo inglés y un equipo español. Mi equipo español sería la Unión Deportiva de Las Palmas y mi equipo inglés sería el Leicester City. ¿Cuál es el monumento o sitio histórico que más te ha chocado? Pues no podría elegir uno solo, la verdad, porque he visto un montón de sitios y es súper difícil elegir, la verdad, como un solo monumento que me ha impactado. Pero un sitio que viene a la mente, y esto es sobre todo porque estaba pensando en este lugar hace un par de días y estaba recordando una visita de hace un par de años, que es el Palacio de Hampton, en Inglaterra, cerca de Londres, que era el palacio estival, el palacio de vacaciones, ¿no? de Enrique VIII. Tiene un montón de elementos decorativos de la era de los Tudor, luego tiene incorporaciones posteriores de los Estuardo y luego de la era georgiana. O sea, es un palacio que combina un montón de estilos del 16, del 17, del 18 y como combina tres eras de la monarquía inglesa. Aquí tenemos toda una ronda de preguntas súper interesantes. Vamos a ver. ¿Cuál es tu periodo histórico favorito? Pues diría el siglo XIX, porque es que fue una locura, una auténtica locura, con la cantidad de guerras civiles, guerras con otras potencias, no solo en Europa, sino también en el continente americano, también las independencias, la guerra civil estadounidense, la cantidad totalmente esquizofrénica de golpes de estado que hubo, de conspiraciones en el palacio, de revoluciones, pero también de innovaciones tecnológicas. Fue la revolución industrial y todo, es que fue un siglo maravilloso. Obviamente el siglo XX mejoraría mucho más esas innovaciones tecnológicas, pero todo esto comienza en el siglo XIX. Todo, o sea, lo del Estado moderno, el Estado-nación, todos estos conceptos, el nacionalismo como lo entendemos hoy en día, lo de los himnos, las banderas estandarizadas de los países, es que todo esto comienza en el XIX. Si pudieras vivir un día en el cuerpo de un personaje histórico, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? ¿Y qué harías? Pues mira, esta es interesante, ¿eh? Sería Leonardo da Vinci, pero asumiendo que todavía tengo todos los conocimientos que tenemos hoy en día, los aprovecharía para investigar mucho más el concepto de la cámara oscura para desarrollar la fotografía siglos antes de su creación. Sabemos que Da Vinci ya conocía la cámara oscura y de hecho tenemos un montón de escritos suyos sobre esta técnica, pero yo, en el cuerpo de Da Vinci, aprovecharía para incluir todo lo que ya sabemos hoy, para así crear la primera cámara de fotos en el 1500. Sería increíble, podríamos sacar fotos del Renacimiento, de todas las calles, de los artesanos, de los personajes históricos. Sería maravilloso, tío, y es que además ayudaría muchísimo a los historiadores del futuro con lo de la documentación y todo eso. ¿Y cuál es tu isla favorita? Fuerteventura, obviamente, mi querida Fuerteventura, que siempre está en mi corazón. Aquí tenemos otra ronda de preguntas. ¿Cuál sería tu top 3 de monarcas españoles, de monarcas franceses y de ingleses / británicos? De España, Felipe II, Carlos III y, no sé, Alfonso XII, ya que lo hemos mencionado. Alfonso XII fue bastante buen rey. De Francia, Luis XIV, San Luis IX y Felipe II el Augusto. Y de monarcas ingleses, Victoria, Jorge VI y no sé, Carlos II. ¿Crees que Polonia tuvo alguna chance, alguna oportunidad en la Segunda Guerra Mundial? No, ni de broma. Alemania ya tenía pretensiones de expansión y iba a recuperar el Reich, al fin y al cabo. El régimen
de Adolf Hitler, de los nazis, era el Tercer Reich, el Tercer Imperio. O sea, ya con ese nombre ya había connotaciones de expansión. Pero sinceramente, desde mi punto de vista, si solo hubieran recuperado como las antiguas tierras del Imperio Alemán, del Segundo Reich, digamos, la valoración de Adolf Hitler sería muy distinta. De hecho, se vería más como un Bismarck, como un segundo Bismarck, y no como, pues, Hitler, ¿sabes? República en España, sí, no, ¿y por qué? No, porque las dos repúblicas que hemos tenido fueron los periodos más inestables y catastróficos que hemos tenido en toda la historia de España. Los periodos más calmados y más tranquilos y más estables que ha tenido España siempre, siempre, siempre han sido bajo la corona, bajo la monarquía. La primera república duró poquísimo por las peleas internas, porque nadie se ponía de acuerdo, y luego la segunda república tenía, pues, toda una serie de problemas, no voy a entrar en eso, y obviamente llevó una guerra civil súper destructiva. Y no es por culparle a la república como sistema de gobierno, solo que las experiencias republicanas españolas siempre han sido negativas, y una tercera es que no lo sé. Pero por experiencia previa y por el valor histórico, institucional, yo me quedo con la monarquía. ¿Y qué crees que hubiera ocurrido si los turcos hubieran tomado Viena? Pues una victoria otomana en Viena en 1683, pues habría llevado un siglo XVIII, bueno, finales del XVII, entrando al XVIII, muy distintos, porque Viena, durante un tiempo, era el corazón del Sacro Imperio Romano-Germánico, que recordemos que Austria, como archiducado que era, el archiducado de Austria, formaba parte del Sacro Imperio. Si hubieran tomado Viena, pues veríamos un contexto continental político en Europa bastante distinto. Se habría expandido mucho más fácilmente el Islam por el continente, afectando a los estados vecinos y sus culturas, y la situación religiosa del continente habría llevado a un montón de dificultades comerciales, económicas y también diplomáticas, y veríamos una situación mucho más incómoda para las potencias vecinas. Siendo ya historiador titulado, ¿hay algo de tu carrera que te haya decepcionado? Pues sí, la verdad. Y sobre todo, 3 cosas. En primer lugar, la enseñanza del latín, que fue malísima, o sea, aprendí más latín en bachillerato que en la universidad. En segundo lugar, la numismática, pero no es por culpa de la universidad como tal, sino eran tiempos de COVID y pues se complicó un poco la enseñanza de la asignatura, porque yo me esperaba más como un contacto más cercano con las monedas, ¿no? Estos denarios y sestercios romanos que eran increíbles, quería como tocarlos, ¿no? Pero como era más como tipo PowerPoint, estaban poniendo las monedas en una pantalla y era mucho más teórico, así que no disfruté del todo. Y luego, en tercer lugar, que no dimos nada de historia de África. Prácticamente nada, solo como cachitos, como Sudáfrica en el siglo XX. Estamos hablando siempre de Europa o de América, la América colonial, y luego quizás algo de Asia, pero de África, nada. Nada. Y es todo un continente. Y con la cantidad que hay de estudios americanos y asiáticos en la USAL, me he preguntado en más de una ocasión por qué no hay un área de historia de África en la Facultad de Historia de la USAL. Es que no hay, es inexistente. Si, yo qué sé, de alguna manera milagrosa pudiera cambiar el programa de la Facultad de Geografía e Historia de la USAL, metería muchísima más historia africana, porque es que hay tantas cosas que contar que no se han contado todavía. Y por último, solo una pregunta. ¿Para cuándo se corta la barba a ese monito que te representa? Hecho. Gente, como siempre, muchísimas gracias por todo, me ha encantado hacer este vídeo y por supuesto espero que ustedes también hayan disfrutado participando en el vídeo y por supuesto apoyando este canal como siempre. Hasta la próxima.